Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Darle la bienvenida hoy a la entrevista del día a nuestra invitada, la doctora en psicología, Cristabel Ramírez, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema liberarnos del rencor y del resentimiento, que por cierto, buenas tardes, Cristabel. Hola Carolina, muy buenas tardes. Es un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Y al decir, por cierto, tenía que saludar a ti. Y recibir tu saludo es contarles que Judith, el tráfico que había ahorita para venir para acá estaba fuertísimo, y Judith, tuve la oportunidad de escuchar de una vez el material que está compartiendo hoy ella como contenido, y es un extracto del libro Pensamientos del Corazón de Louise Hay, narrado por alguien más, y se llama el tema que está compartiendo hoy Judith, Cómo liberar tu mente del resentimiento. Me encantó. Hermosísimo. Está súper cortito. Sí. Lo vine, porque ya lo había escuchado y lo busqué. Es fascinante, así que aprovechenlo. Está súper cortito, así que para el tiempo y con todo, digan las afirmaciones una y otra vez. Es lo más importante. Pídanselo a Judith con la palabra contenido, por favor, al 5511-9890, o descárguenlo directamente de Facebook. Ahí lo encontrarán también. Nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Pues me encanta el tema. Es por demás, porque esto todos en algún momento u otro, Cristabel, hacia unas personas y hacia otras se nos hace como más fácil liberarnos de ese deseo de juicio, pero en esa medida que cada uno pueda tener resentimiento o rencor, en esa medida uno se está autocondenando a sufrir. Así es. Louise Hay justamente dice que es como que te tomes tu cucharadita de veneno a diario. Tener resentimiento y hay que saberlo dividir, porque primero viene de la emoción, que sabemos que es el enojo, ¿verdad? O sea, viene de cuando sentimos la agresión, cuando sentimos la sensibilidad de afuera, nosotros lo que hacemos es enojarnos, esa es la emoción. Uh-huh. Luego viene el resentir. ¿Y qué significa? El resentir es cuando lo pasas a tu cabeza, cuando lo pasas a tu idea, a tu pensamiento y a tu creencia, te haces una historia y la palabra lo dice, resentir. Es cada vez que tú lo repites, estás volviendo a sentir. Uh-huh. Por supuesto, como todo se mueve y como todo es energía, el enojo se va a mover a un rencor. Entonces el enojo se convierte en rencor, y cuando tú lo estás repitiendo una y otra vez como historia, se lo estás contando, lo que está pasando es que se está produciendo el rencor, y luego, por supuesto, va a crecer y va a crecer al odio. O sea, no se puede quedar estático. Si tú lo tienes a larga, y siempre lo hemos hablado, de la emoción al sentimiento, lo que hay es que se perdura en el tiempo, en la intensidad con la que lo haces. Entonces, lo que necesitamos es entender que si yo sigo resintiendo, me pasó una vez, me pudo haber pasado varias veces, pero yo lo puedo condenar para toda la vida resintiendo. Por eso es que lo que necesitamos es liberarnos del resentir, que significa deja de contar de la historia que te estás contando, deja de contar, y no porque no haya pasado, sino porque cuando te la cuentas, la que vuelve a vivir toda, o el que vuelve a vivir toda la agresión, eres tú, porque para el inconsciente y el subconsciente no hay un pasado, siempre es un presente. Entonces, si yo fui abusada hace 10 años, 20 años, 30 años, como fuera, lo que estoy haciendo ahora es, cuando lo vuelvo a contar hoy, lo vuelvo a revivir hoy, lo vuelvo a sentir hoy, cada una de mis células y cada una de mis neuronas hacen las mismas conexiones, sí. Mi sistema nervioso va a accionar de la misma manera y pareciera que está volviendo a sentirse. Entonces ahí es donde entra el veneno que estamos entendiendo como parte de nuestra vida. Sí, fíjate que de lo que dice el material ahí, que venía yo escuchando, dice la culpa, cuando tú sientes culpa, ya sea que tú hiciste algo y no fuiste a reconocerlo, sientes culpa, vas a generar en ti un sentimiento de necesidad de castigo. Exacto. Y si hay castigo, hay dolor. Entonces te metes en tu círculo vicioso. Eso es cuando tú lo provocaste. Cuando te lo provocaron,
estás con ese deseo de querer tener la razón, de querer encontrar algo que justifique lo que la persona me hizo, y cuando duele no encontramos justificación, lo que encontramos es enojo, es como natural, tristeza. es de alguna manera natural en la mente humana que queramos respuestas. Uh-huh. Entonces, mientras más respuestas quieres y no abandonas esa necesidad de juicio, de encontrar la verdad, entre comillas, de por qué me lo hizo, por qué me lo hiciste, por qué pasó, por qué no me defendiste, por qué no me protegiste, etcétera, 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 de esos por qué que nos hacemos, estamos buscando esos juicios de valor, y entonces ahí vamos, vuelve a repetir la palabra, es un resentir que estoy teniendo. Por supuesto, esto que me va a llevar a querer vengarme, porque entonces no solo entra la culpa como castigo, como autocastigo y autosabotaje, porque hay que incluir que mi autocastigo favorito es el autosabotaje. Eso quiere decir que yo soy la que no voy a lograr ni mis sueños, ni mis proyectos, ni mis metas, ni mis objetivos, porque pienso que no me lo merezco cuando la culpa es mía. Y cuando culpo al otro, lo que va a pasar es que mis deseos de venganza van a estar ahí, van a crecer, y tarde o temprano mi hostilidad va a ser directa o va a ser indirecta con las personas, y por lo general es con las que convivimos todos los días y a las que decimos, entre comillas, que amamos, que es lo más bonito de la historia. Sí, ahorita que tú mencionas el autosabotaje, eso es algo que hacemos desde el inconsciente, no es algo que ahorita yo me concentro. ¿Cómo me voy a echar a perder? Digo yo a mí misma. O los adolescentes, o entrando a la juventud, que se flagelan, no crean que esto es lo que se cortan. Sí, claro. O sea, no es tampoco un autosabotaje. Ellos lo hacen desde el inconsciente, y esas heridas significa que a través del dolor físico se apaciguan, entre comillas, los dolores emocionales. O sea, es todo un rollo interno para que ellos lo puedan hacer. Ni siquiera es ellos, pero de ahí todos los demás no nos accidentamos, no nos enfermamos, no nos saboteamos, no nos engañamos, etcétera, etcétera, como puede hacer la parte del sabotaje, puede hacer, pero realmente es un proceso inconsciente. Pero era lo que hablábamos, el inconsciente es presente, el inconsciente no es futuro. No es pasado, yo sigo teniendo 5 años, yo sigo teniendo 7 años, sigo teniendo 18, sigo teniendo la edad en la que yo creo que la agresión fue para mí. Algo más importante es que en ese momento, cuando yo tengo el resentir, me convierto en víctima. No quiere decir que yo no lo haya sido, ¿verdad? No quiere decir que en ese momento no haya sido, pero cuando yo sigo el resentimiento, sigo jugando ya un papel de víctima. O sea, tengo ya un juego, una condición, una conciencia de víctima, de pobrecita yo, de indefensión, de falta de poder. Por eso vamos otra vez, Luis Hay dice que el poder está en el momento presente, no en el momento en el que te sucedió, sino cuando lo cambias en el momento presente. Ahí es donde se transforma. Fíjate que, como dicen ya muchos expertos, es cada vez que traemos al presente el recuerdo del bonito o feo, lo que estamos es como, lo comparan con Word en la computadora. Tú trabajas en un documento, lo actualizas porque le agregaste más material, save, o sea, guardar, y la próxima vez que lo abras, lo vas a encontrar donde lo dejaste la última vez que lo tocaste, exacto, lo modificaste. Entonces, dice que cuando nosotros con el tiempo estamos, cuéntanos, la misma tragedia, historia y el por qué, y entre el por qué me lo hizo y yo no me lo merecía, lo que vamos necesitando es que me pidan perdón, ¿verdad? Entonces, mientras yo me quiera seguir contando esa historia, como tú decías, que el resentir es cuando lo pasamos a la cabeza y ahí es donde generamos una historia en torno a ello. Somos las historias. Es donde, dice, llega un momento en que ya incluso lo que tú te estás diciendo a ti está sobre manoseado, exagerado, dimensionado de cómo pasó cuando ya pasó. También te haces teléfono descompuesto tú, ¿verdad? Porque como te lo vas contando y vas diciendo, esto ya no es creíble, o yo ya no debería de estar llorando por esto, o yo ya no debería estar penando por esto, o se supone que yo ya lo perdoné, o yo le dije a esa persona que lo perdonaba, o esa persona ya no está a mi lado, o hace ratos yo dejé esa historia. Entonces, para seguir justificando, yo le tengo que agregar, ¿verdad?, cosas para contarme el cuento. O sea, somos lo que nos contamos, somos un montón de historias contadas por nosotros, y por lo general a los humanos nos encanta la historia del pobrecito yo. O sea, ahí es donde tenemos que entender, liberarnos del rencor y del resentimiento implica que yo deje de contarme la historia de pobrecita yo, puntos suspensivos, porque a mí tal cosa,
siempre me ha sucedido tal y tal cosa, y entonces yo nunca... Las generalizaciones, el siempre nunca. Claro, porque al final tenemos que justificar la posición en la que nos hemos puesto, la Carolina. Refuerza. Sí, así es. Y vuelvo a repetir, no, las personas, esto les causa confusión porque es como, ¿y entonces no me lo hicieron? Sí lo hicieron, o sea, no estamos hablando que no se lo hicieron, no estamos hablando que en un momento sí fuimos víctimas. Que tuvo un efecto. Claro que sí, pero sal de ahí porque te has convertido en victimaria de ti mismo. O sea, ahí es donde está. El juego de ser víctima me convierte a mí en victimaria de mí misma. O de otro. O voy a seguir repitiendo, ¿Y por qué victimaria? Porque al final puedo producir que vengan, porque ahí sí tiene que ver como un efecto de espejo, de mis células espejo, que son tan importantes, en lo que yo me vuelvo a encontrar otra vez, ¿verdad? Gente golpeadora, gente que engaña, gente que lastima, violentadores en cualquiera de los sentidos, pero porque yo eso es lo que atraigo, y ahí es donde las personas les cuesta entender que es porque mis células espejo están diciendo abusen, ¿verdad? Abusen de mí porque yo puedo, porque sí puedo y porque soy una víctima. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender, que hay que romper con ese papel, con ese patrón de víctima-victimaria para poder ir, porque entonces todo esto repercute en cada una de sus áreas. No solo es como, si fui abusada sexualmente, solo me repercute en mi área sexual. Eso no es así. Me va a repercutir en el área económica, en el área social, en el área espiritual también, porque entonces voy a ir y me voy a enojar con quien yo crea o con quien yo sepa que es un poder superior, y entonces van a seguir habiendo problemas. Entonces, en realidad, envenena, porque es como una raíz que empieza, ¿verdad? Que empieza a envenenar, ¿verdad? Y que lastima todo. ¿Tú crees que la gente que es hipersensible tiene como más tendencia a ser rencoroso o guardar ese resentimiento, como que tener esa necesidad de prolongar eso más? Ya está diagnosticado, ¿verdad? Y son las personas altamente sensibles. Entonces quiere decir que ellos viven a flor de piel todas las emociones. Entonces, son las personas que decimos nosotros que con el pétalo de la rosa se pueden lastimar, no con espina. Y sí, las que son así, sí tienden a prolongar no solo sus emociones negativas, sino todas las emociones. Y las tienden a prolongar y convertirlas en sentimientos que les van a repercutir en todo su sistema. El daño que hace a nuestro cuerpo. Corroe, literalmente corroe. Hay enfermedades que son totalmente, que tienen que ver con el resentir. La diabetes, ¿verdad? Porque es como no aceptar la dulzura de la vida, sino es en la amargura y en el resentir. La hipertensión, porque es un viejo problema no resuelto. Y por supuesto, el más grave, el cáncer. Y todas las enfermedades artríticas que tienen que ver con articulaciones, donde se guarda todo el enojo y la furia, se guardan las articulaciones y ya no sale la furia y la rabia de ahí, y entonces tiene que inflamar toda la parte de las articulaciones. Y el cáncer, porque por supuesto como maestro, nos corroe, entonces es un resentir y un resentimiento que ha estado guardado por mucho tiempo. Yo creo que se ha malinterpretado la emoción del enojo porque tiene una función en nuestra vida y se cree que se toma fuerzas de él. Cuando no sabemos poner límites, cuando no hay amor propio, cuando hay desvalorización, cuando está todo eso, entonces, ¿qué es peor? ¿Ser vulnerable, chillona, débil, frágil, que cualquiera lo trapea conmigo? O enojada. No, me voy a poner el tacuche enojada porque así no se meten conmigo. Mentira. Sí. Alguna vez usted y yo hablamos de esto en uno de los programas en los que usted y yo nos pusimos ese tacuche, ¿verdad? O sea, nosotros preferíamos que nos tuvieran miedo, que nos tuvieran lástima. Yo sigo pensando lo mismo, pero ya no lo vivo todos los días. ¿Verdad? No, yo ya no. O sea, si van a sentir algo por mí, van a sentir eso, que es su pedo, no el mío. Pues que digan con la Crista, miedo. Pues no miedo, pero que digan a la Crista o a Cristabel, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que cumplirle. si hablo, que cumplo, y por supuesto, no quiero ninguno de los dos sentimientos, pero como esos sentimientos no son los que yo puedo provocar específicamente, sino viene de las historias de los demás, y yo no puedo librarme de las historias de los demás, ni como yo espejeo. Alguien puede llegar a sentir resentimiento por mí, o sea, puede decir esta que enojada, y yo prefiero que si me van a ver, me vean así. O sea, eso es una posición que quiero que ellos, no la mía. O sea, ya nos movimos de la posición de
de Dios representar el enojo o representar ténganme miedo, sino es como ok, si me van a ver, ok, digan, claro, cúmplanme. Yo no quiero que me vean como enojada, quiero que me respeten, sí, pero Exacto. empiezo por respetarme yo a mí. Y entonces después ya eso empieza a emerger hacia fluir, afuera claro, de los demás, hacia mí. Pero fíjate que aquí veo yo otra cosa. Están los que son sumisos, ¿verdad? Los permisivos. Sí. Y están por otro lado cuando tú decías, yo prefiero que me vean enojada o que me... ¿Has oído que la gente dice, "Ay, no, es que doña Carol es muy exigente"? Por eso. Y yo digo, wow, tan acostumbrados, por ejemplo, en Guatemala estamos de cero control de calidad. Ajá. Por eso puedes ir a un restaurante, pides una cosa, Y te está llevan horrible. otra y te lo tragas Sí, igual sí. y no dices, por favor, cámbieme esto. Sí. Y tú, ahí está solo problemas. No, yo no. No es solo problemas, es yo pedí algo que me traigan lo que yo Y pedí. yo voy a pagar ¿verdad? eso. Claro, claro. Entonces, cuando te ven como que es determinado y puedes pedir las cosas sin ser abusivo, ni cosa que se le parezca, igual se van formando una idea de ti si quien se la está formando es permisivo, incapaz de poner límites. Entonces te va a ver a ti como Sí, que sí, por eso como les digo, exigente. es la historia de ellos, no mi historia. Ujú. Pero si vamos al hecho de que como no son mis historias, pues no quiero que ninguno de ellos diga, ay, pobrecita Cristabel, ¿verdad? O sea, o lástima, habrá quien lo diga, haga, y sí, está bien, pero- pero digamos que no sería mi preferencia. Pero hay algo bien importante ahí y es entender que esos son asuntos del ego, en algún momento lo mencionamos. El ego tiene problemas porque el ego nos lo formulamos para protegernos y defendernos. Entonces los problemas del ego, por una parte, sumisión y dependencia, ¿verdad? Que era de usted hablaba, y por otro lado está el orgullo y la soberbia. Ujú. Entonces, realmente nuestro ego, que no es algo que podamos aniquilar, sino que hay que educar y que deje de ser un niño berrinchudo y un niño malcriado y un niño lastimado, sino un ego maduro, ¿vea? Un ego de un yo más fuerte, más equilibrado, más con inteligencia emocional. Tendríamos que darnos cuenta en qué papel nosotros jugamos. Si jugamos a la sumisión y la dependencia o si jugamos a el orgullo y la soberbia. Es que el ego inmaduro creo yo que está más relacionado a nuestra figura en comportamiento infantil. Exacto. ¿Verdad? Sí, Si sí. ya estamos Es el niño comportándonos herido. como Ujú. adultos, el ego va avanzando con Avanzan. uno. Cuando sanes tus heridas de la infancia, Sí. entonces va sanando y Sí. entonces ya tu adolescente ya no tiene que andar en rebelión todo el tiempo. Sí. Porque no solo se trata de sanar mi niñez, también hay que sanar la parte de adolescente, de identidad, porque a través de mis heridas de la infancia, durante la adolescencia, yo tomé una decisión de identidad. Y esa identidad nunca me va a volver a pasar, a mí nunca voy a hacer, yo voy a hacer tal cosa, los o de compromisos ahora en subyacentes, adelante, sí. esos compromisos que hago conmigo Mm. para protegerme y defenderme, que es mi yo, Sí. pero resulta siendo de todas maneras un yo muy inmaduro y un Domingo. yo poco práctico para conmigo y para con los demás. Te autolimitas. Exacto. Imagínate con la idea de a mí, en mi caso, por el abuso, a mí nadie me vuelve a joder la vida. Exacto. Imagínate esa declaración. Exacto. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que hermetizar. Y entonces, ¿qué haces ahí? Ni entra ni sale. Te congelas. Claro, ¿a quién friegas? Sí, a sí, ti sí. mismo. Exacto. Pero son cosas que se hacen desde el miedo, desde no tener otras herramientas. Cristabel, pero fíjate, en el caso del ego relacionado a nuestro no desarrollo, no evolución, victimización, si tú sometes tus creencias a cuestionamientos, ese fregado tiembla. Sí, 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 es que y así tiembla, tiene que ser. Porque dirá, ya está, ¿qué le pasa? ¿Y aquí a dónde me voy si ya no sigue creyendo y cuando eso? no lo estamos haciendo como un proceso de conciencia, donde entra la parte espiritual, la parte mental, la parte emocional, la parte física, Carolina, nos enfermamos. Porque entonces el cuerpo dice, no, o sea, la creencia dice, eso no es así, a ti no te gusta esto. Y te va a provocar un accidente o te va a provocar una enfermedad. Por lo general lo que va a suceder es que va a provocar un síntoma, una sintomatología física que puede llegar a enfermar, o puede haber un accidente, o puede haber una pérdida externa. Porque también hablan de la fase de resolución, que cuando ya estás en fase de resolución, entonces sale el cáncer, Así es. sale la enfermedad o Sí, sale sí, el sí. quiebre que necesitas tener,
Y tú dices, no, pero si no, que ya me estaba sanando. Pues. Pero era lo que hablábamos en el programa pasado, por ejemplo, del cálculo que me quitaron. Ese cálculo no se formó en el momento que se trabó. O sea, ese cálculo tenía 4 años más o menos, ¿verdad? Y entonces lo que sucedió hace 4 años formó la forma en la que se resolvió, en la que encontró la resolución según la medicina germánica, fue que se hizo el cálculo y se quedó bailando una vesícula. Pero ahora que me operaron, yo tenía que ir 9 meses atrás para saber qué me había recordado. O sea, la intromisión, por ejemplo, en la vesícula es intromisión a mi espacio, enojo, rabia y cólera que yo lo tuve por la invasión, y ahora volvió a suceder lo mismo. O sea, sentí una invasión, no salí afuera a protegerme, a defenderme como hubiera querido. Mi cuerpo reaccionó y entonces el cálculo se trabó, bailó, me empezó a dar problemas gástricos, si lo veo así, con algunas comidas, y luego se trabó para que hubiera resolución. Entonces la resolución esta vez fue la cirugía, pero entonces ya fue como demasiado, too much, ¿verdad? Entonces, qué bueno, tarde o temprano, si lo miramos así, el cálculo existía, tarde o temprano la vesícula ya tenía un daño, entonces fue mejor que me lo hicieran a esta edad y no 5 años, 6 años, 10 años después. Pero ahí vamos, o sea, es como cómo lo resuelve tu cuerpo. Uh-huh. Entonces, tenemos que por eso hay que escuchar, o sea, la inteligencia emocional nos habla de, si tú vas a perdonar, no solo dilo en la cabeza, y no solo vayas ante el Santísimo o donde tu pastor, o donde sea, y di, ok, yo lo voy a perdonar, sino hazlo, haz el trabajo espiritual, haz el trabajo mental, eso quiere decir recuperar la historia y reconstruirla, y luego vas a la parte emocional, liberas toda la carga emocional de rencor, de resentimiento, de odio que puedes tener, y luego lo trabajas con tu cuerpo, porque si no, tu cuerpo no va a sacar la emoción, y esa emoción está trabada en alguna parte del cuerpo. Por eso es que la mayoría de las resoluciones son otra vez con una enfermedad. Porque si tu cuerpo ya tuvo el daño, va a tener que salir de la manera en la que sale, pero si no, evita y trabaja física, mental, emocional y espiritualmente. El perdón no solo se trabaja en una instancia, o sea, liberarme del resentimiento y del rencor significa que lo hagas holísticamente, todo completo. Sí. Tú hablaste ahorita de 9 meses, volviste atrás en tu historia. ¿Cómo supiste que eran 9 meses? Porque son ciclos digamos, de historias en los que lo va produciendo. Hay ciclos de 9 años en la vida, ¿verdad? ¿De 7 también? Son de 7, o sea, siempre lo miramos así. Los primeros 7 años son de evolución. El año 8 es karmático y el 9 es resolución. ¿Eso es numerología? En numerología, pero si lo vemos así, siempre pasa en la vida. Por ejemplo, 0 a 7 años es la niñez, o sea, la primera infancia. 8 y 9 años, el niño ya discierne y está empezando la preadolescencia ya a los 10, 11. Entonces, siempre es como parte, pero siempre lo hablamos como a los 7 años yo hice toda una evolución, todo un círculo evolutivo. En el 8 viene la causa y el efecto. Vas a recibir todos los efectos que tiene. De tus grabaciones. Y en el año 9, o en el ciclo 9, como en numerología, que empieza, por ejemplo, numerológicamente, en el año empieza 1 de octubre y termina 30 de septiembre, por ejemplo. No es un año normal, sino empieza. Y esos 3 meses siempre los ponen como de limpia, digamos, para volver a hacerlo. Y nos quedan 9 meses de ese lapso del año. O sea, siempre son como limpio. Si yo paso un ciclo, por ejemplo, yo voy a pasar un ciclo 4, ¿verdad? Entonces ese ciclo 4 empieza el 1 de octubre y todavía octubre, noviembre y diciembre yo limpiaría o me pasaría todo lo del ciclo 3, que es crecimiento, para pasar a una evolución real en el ciclo 4 y se acaba. Y ya empiezo ya en enero, febrero a desarrollar mi ciclo normal. En la vida también es así. A los 9 un niño empieza a discernir lo que ya le pasó, o sea, desde los 0 a los 9 no discierne, o sea, hasta ahí sabe, ya puede entender, pero no es un discernimiento que le quede como creencia límite. Entonces, realmente nuestras creencias fijas en nosotros empiezan a los 9 años, no empiezan antes. O sea, antes son las creencias de mamá y papá, y por eso hay que revisar qué nos dijo mamá y papá en esos años, porque a partir de lo que nos dijeron en ese año, cuando yo cumplí 9, para adelante yo empecé a decir, esto es la vida. Y es sobre el ser, sobre el hacer y sobre el tener. O sea, nuestras creencias limitantes son sobre el ser, sobre el hacer, sobre el tener. Y si tú tienes ya emociones ahí o ya tienes ahí fracturas,
todas tus creencias van a estar basadas en esto. Entonces vamos a empezar a decir que todos los hombres son iguales, que los hombres hacen daño, que las mujeres son de tal manera, que las mujeres son y todas las creencias que oímos sobre el dinero, sobre la religión, sobre cualquier cosa, ¿verdad? Sí, por eso es que es tan importante que aprendamos a hacer preguntas más inteligentes, mejores preguntas, porque si estamos, pero es que, ¿por qué? Es que yo no entiendo, y es que, o sea, ahí nos vamos a quedar patinando. En ese entonces, por qué no ¿verdad? nos sirve. Sí, entonces, porque a la gente le cuesta a veces entender el para qué, cómo para qué, y el por qué no es lo mismo, no es lo mismo, porque el para qué me lleva a esto tiene un motivo por el cual está sucediendo. A ver, mejor me pongo las pilas para ver cuál es esa situación que trae para mí, para que yo la procese. Entonces, cuando empezamos a cuestionar, vamos a ese espacio, como te decía hace un rato, de las creencias, porque nuestras creencias se van a volver acciones, se vuelven hábitos. Y son inconscientes, ¿verdad? También. Entonces dice, si nosotros queremos cambiar, modificar nuestros hábitos, tenemos que revisar la creencia, tenemos que poner una nueva idea, interés o vamos por hacia dónde quiero ir. Primero empezamos idea, que es la afirmación, las benditas afirmaciones que están de moda. Luego se convierte en un pensamiento que yo empiezo a entender como real, hasta que se va convirtiendo en una creencia. Nos encantaría decir que es como rápido, pero no. Esto ahí incluye los 21 días, los 90 días, los 262, meses, los 90 días y los 262 días que dice mindfulness, para que realmente sea como parte de. Antes de eso no puedo decir, yo ya soy abundante. Sí. Y la gente piensa, o sea, dice, lo voy a decir. Y yo soy abundante, yo soy abundante, yo soy abundante. Y está siempre, pero no me alcanza el dinero, pero es que no sirve para nada. Siempre nos hace falta. Ahora no tengo para pagar la luz, solo pago, solo deudas. O sea, no me sirve de nada absolutamente decir que soy abundante si cuando hablo de las cosas, no estoy hablando sobre agradecimiento, sobre todo, sino estoy hablando en carencia. Entonces dice, no funciona. Pues no funciona porque mis acciones no estoy siendo congruente, porque entonces lo que hablo es lo que siento es lo que pienso es lo que hago. Y mírate que los buenos hábitos se convierten en virtudes, los malos hábitos se convierten en vicios, pero no se hicieron solitos, fue de la repetición. Y cada hábito, bueno o no tanto que tenemos, es a base de la repetición de la cantidad, es que son cientos, son miles. O sea, si tenemos 60,000 pensamientos en un día, lo que tenemos que saber es qué clase de basura estamos pensando todos los días. Y nos perdemos ahí, chineamos el rencor y el resentimiento porque creemos que la persona, a menos que haga algo que amerite que yo lo perdone, ¿te imaginas cuánta arrogancia? Por eso digo, orgullo, ¿verdad? Soberbia. Sí, entonces si yo... está bueno, pues voy a perdonar a Cristabel, ya, aquí estoy del copete de que todo el mundo me dice que la perdone. Entonces, esa arrogancia de yo estoy arriba, tú estás abajo y porque eres menos que yo te voy a perdonar. Ese es el mal uso que le hemos dado al perdón. Exacto, porque es sobre la arrogancia, sobre la soberbia, ¿verdad? Sobre el orgullo. ¿Cuándo se acaba eso? Pienso yo. Tú me dices, ¿qué piensas? Es cuando yo dejo de requerir o necesitar seguir justificando el por qué yo estoy separada de una persona, resintiendo, en querer tener la razón y en pensar, ya aterrizar que a la que más estoy fregando es a mí. Que si yo perdono o no perdono, la otra persona puede ser feliz, infeliz, pero no tiene que ver nada que ver conmigo, con mi perdón. Entonces, que a quien libero es a mí, que la que merece y anhela la paz soy yo, y que entonces ya me empiezo a fijar en otras cosas y resulta que lo que sucedió traía un mensaje y yo me quedé peleando con el mensajero. Entonces, si yo elijo empezar a revisar de otra forma, a cuestionar otras cosas y me doy cuenta que al final un regalo fue lo que me dio esa persona con esa situación que de principio estamos con la nariz pegada en el vidrio y somos incapaces de ver, entender, comprender, aceptar, somos incapaces. No. Pero cuando ya podemos hacer esa separación y recibimos esta otra sustancia que hay dentro de la situación, entonces tú dices, no, pues sí. Entonces, solito, fácil, sueltas, ya ni siquiera estás pensando en si se merece, si no se merece, si es perdón o qué es. Porque cuando tú tomas el regalo, creces, lo trasciendes
ya no vas. Uno, ni siquiera necesitas reincorporar tu relación o tu actividad con esa persona. Exacto. Si lo quieres hacer, lo haces ya no con condiciones. Sabes poner tus límites, y otra, no te la vuelven a hacer, pero ya no desde el dolor y el enojo de la creencia del subyacente, ¿verdad? Sino que desde lo que sabes que es mejor para ti. Exacto. Entonces, tú ahí liberas al otro, te liberas a ti, sigues con tu vida, haces con este nuevo ser y estar un nuevo espacio, un nuevo escenario donde pueden pasar un montón de cosas, Cristabel. Y donde también le das el chance a que haya también una restitución también. O sea, también cuando yo lo libero y sigue la relación, si en dado caso se pueda, ¿verdad? Porque tenemos que entender que igual sí, perdonar no es reconciliar en algún momento, pero cuando le abres todo ese espacio, en algún momento sí va a venir para ti todo ese resarcimiento que tú has buscado, pero hasta que sueltas, ¿verdad? Y el resarcimiento puede venir de X o Y persona o X o Y situación, pero es hasta que lo liberas. O puede venir de la misma persona, definitivamente, pero hasta que sueltas lo que ya está. O sea, mientras sigas con la carga energética, porque eso es pura energía, mientras cargues esa carga energética de rencor, de resentimiento, de odio, las cosas no van a venir como tú quieres. O sea, eso es clave. Entonces, digamos, haciendo el resumen otra vez, yo no perdono porque la gente se lo merezca, yo perdono porque la que se lo merece soy yo. En algún momento el perdón también va conmigo, porque es porque yo lo permití, si en dado caso se hubiera podido no permitir. Y después, si no, asocio que era mi niña la que lo pasó y que no era una manera de por qué lo permití, sino no había de otra. La siguiente es... no perdonas porque crees que la gente no va a tener su causa y efecto, y eso no es así. O sea, la ley es la ley de la vida y una causa y efecto, pero no me corresponde a mí porque eso sería vengarme. Entonces, realmente yo perdono y libero el efecto que pueda tener esa persona por lo que hizo. Y la siguiente es, no, lo que hablábamos, no significa reconciliarte. No necesitas hablar con la persona, eso también es clave. Si la persona ya murió, tú perdona y se puede hacer. Si la persona no quiere hablar contigo, tampoco es que es obligación. También lo puedes y sinceramente, hacer. De verdad, no hay una necesidad, porque cuando tú vayas con la persona a hablar, esa persona va a tener derecho a réplica. Y te cuento que esa persona tiene una historia muy distinta a la tuya. Y cuando si yo voy y le echo todo el cuento, pues la Carolina va a venir y me va a decir, bueno, ahora te voy a decir mi historia, mi versión. O sea, yo hice esto y esto y esto, y yo lo interpreté, y entonces eso es lo que sucede. Y entonces nos va a salir de repente, pues con una historia que nos va a hacer hasta ya no víctimas, sino victimarias de por qué la otra persona lo hizo. Entonces no hay necesidad, y la última es, no necesitas reconciliarte. Esto es también clave. No necesitas tener una reconciliación. ¿Cuándo te dijeron eso, Cristabel? En ningún lado, o sea, en ningún lado. Y de verdad, o sea, yo siempre les digo, se vayan a la cultura que se vayan a la religión que se vayan al espacio donde ustedes se vayan, del que ustedes quieran para liberarse, psicológico, coaching, lo que sea, les van a decir perdonen, les van a decir liberen, porque yo siempre les digo que el liberarme del resentimiento y del rencor me va a llevar a la libertad de mi verdadero ser, a la libertad de mi verdadera historia, y me va a dar la oportunidad de ser yo, como Carolina lo ha dicho, con el aprendizaje, porque siempre hay algo que agradecer, chicos, siempre hay algo que agradecer de lo que sucedió, por muy horrible, desastroso, catastrófico, ¿verdad? Que la mente lo suele hacer, siempre hay algo que agradecer, porque a partir de ahí yo fui, a partir de ahí yo hice, a partir de ahí nunca más pensé, nunca no sé qué, siempre hay un agradecimiento que se le puede dar a esa persona, a ese hecho y a esa situación, pero es cuando lo transformas, lo liberas, lo transmutas, decimos nosotros, ¿verdad? En espiritualidad decimos que se transmuta, que hace una transmutación y se puede convertir en la otra alquimia, cosa. ¿verdad? La alquimia que se hace. Y entonces nos damos cuenta que siempre hemos sido ave fénix, ¿verdad? O sea, siempre que sí tuvimos que pasar por el fuego y nos pulverizamos, pero así como el ave fénix que en realidad se pare a sí mismo, pone un huevo y es el mismo como un renacer, pues es exactamente lo mismo que se puede hacer, o como el águila que se arranca las plumas, las garras pico, para poder renacer. Entonces la naturaleza nos enseña muchas veces, ¿verdad? Que se puede renacer desde lo que haya pasado o desde la catástrofe que haya pasado. Siempre hay un renacimiento, siempre hay
posiblemente un arco iris que sí tiene al final del arco iris la olla de oro. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, de eso es lo que se trata, pero es hasta que nosotros decidamos, no esperemos que la otra persona venga, ¿verdad? Quiero que entiendan, y eso es bien doloroso. Cuando uno hace esto, es doloroso, porque el primer entendimiento es que la mayoría de gente actuó sin quererte lastimar. O sea, no lo hizo con la conciencia de un papá y una mamá, no tuvieron hijos precisamente para decir, vamos a tener hijos juntémonos y vamos a arruinar a la vida de unos cristianos. O sea, no. No lo hicieron. Y sabemos, más allá del abusador, el violador, el enfermo mental, el psicópata, el sociópata, pues al final son enfermos, o sea, no están pensando a quién, están pensando qué y qué es lo que en ese momento importa. Entonces, la mayoría de los que están del otro lado, pues en realidad no es que hayan dicho con conciencia, ahorita me la chingo y ya lo hice, porque en realidad no es con título y apellido, la mayoría de las veces. Ni siquiera la envidia que te tienen no es que quieran ser envidiosos, sino simplemente la sienten. Y esa envidia puede estar lastimándote en una relación tóxica, pero en realidad no es voy a tener la envidia, porque a nadie le gusta ser envidioso, ni siquiera eso. Y es que cuando eres envidioso es porque te estás considerando tú a ti inferior, menos capaz que el que ya lo tiene. Exacto. Entonces mejor le envidia, le tiras toda la mala vibra, le deseas cosas feas como para ver si a él se le cae. Ok, si yo no lo consigo, por lo menos el que no lo tenga. Entonces dice uno, eso habla de lo pobre que está en nuestra mente, de lo poco que nos amamos, del desconectados que estamos, que también como ellos, nosotros tenemos esa capacidad, ese permiso. La vida, como lo venía diciendo ahí Luis Hay en las declaraciones que estaba haciendo, es abundante, es gracia, y es para todos. O sea, no es a que morenita, no, a ella no, está muy colocha, no, a ella no le voy a dar, no, es que él se pasó de blanco y muy alto, a ese tampoco le voy a dar. No, hombre, claro. No es así. Entonces, preguntémonos, por favor, si de verdad lo que estamos sintiendo con alguien, a ver, contéstese usted a usted mismo. ¿Cuál es el resentimiento o el rencor más enmohecido que tiene? ¿Cuál es el más viejo, más añejo? 18 años, 40 años, 3 horas, o sea, y de ahí pregúntese qué beneficio le ha tenido sostener esa creencia, ese sentimiento, ese rencor, ese resentimiento. Entonces, ¿lo quiere seguir perpetuando? Porque también se vale. Entonces, sí. Pues así, porque cada quien decide. Sí, vaya, sí, lo que pasa es que quiero que eso me dé libertad. O sea, si tú te quieres quedar y tú dices, yo no puedo perdonar, ten libertad. Pusiste tú mismo tus barrotes. Entonces, ten libertad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ten libertad dentro de tu cárcel, ten libertad dentro de tu muro del corazón. Sí. O sea, tú también tienes la libertad de decir, no quiero perdonar, yo no quiero reconciliarme, yo no quiero pasar eso, pero entonces también que esto también te dé libertad. Porque si no estamos encarcelados de la cárcel. Que ¿verdad? No sea libertad para andar fregando a Raimundo y medio mundo. Exacto. Porque esa es la libertad que se da a mucha gente. Exacto. Que está así de amargada. Entonces es como lo suelto y entonces ya dejo también como con la friega también de que entonces todos me lo tienen que pagar, porque entonces ahí es donde no se vale, ¿verdad? O sea, si tú quieres tenerle resentimiento a quien le tengas, ténselo, pero no tienen por qué pagar el mundo. Y sobre todo, sí, tus hijos, mi mamá, nomás no te quejes. Tus hijos, tu pareja, porque ahí lo que va es, vuelvo a repetir, lamentablemente todo este rencor, este resentimiento y este dolor va a ir a tus hijos, va a ir a tu pareja, va a ir a tu familia, va a ir a tu economía, va a ir a tu relación con espiritual con quien quieras tenerla. Entonces va a ir también con la gente a la que dices amar, porque no lo estás liberando. Entonces es bien importante como hacer este cambio de chip de alguna manera, de actitud con respecto a cómo me quiero sentir. Yo lo quieres sentir, siéntelo, pero tú sabes, atente a las consecuencias porque ya no te lo están haciendo. Te lo estás haciendo tú. Eso es clave, es súper doloroso como ya no te lo están haciendo. Lo estás haciendo tú. Tú lo perpetúas. Exacto. ¿Cómo abordas tú en clínica a la gente que llega con un resentimiento súper añejado? Y dicen, por un lado, que quieren cambiar, que necesitan recuperar su salud, que a lo mejor quieren que la relación no se termine, si es un matrimonio o algo.
si todavía hay ceguera. Ahí dice, la mayoría dice, ahí está el problema, siempre me dice, ahí está el problema. Dijo Cantinflas, ¿verdad? ahí está el detalle. Ahí está el problema que no puedo perdonar. Y la gente lo dice, ¿y cómo se hace? Y yo le digo, perdonando. Subiendo. Sí. ¿Cómo hablas? Hablando. Entonces lo mismo es perdonando, ¿verdad? O sea, por supuesto, en la clínica hay diferentes técnicas, por ejemplo, las gestálticas, donde de verdad no hay una necesidad de hablar con la otra persona y no se puede, pues está como la silla vacía, está en otro que es como la famosa, ¿verdad? Entonces pones Luis Hay tiene ante el espejo, ¿verdad? Donde te colocas ante el espejo y en el espejo pones a la persona, o te pones a ti, si es contigo con quien tienes que perdonar. Yo muchas veces donde los invito en clínica es que empiecen por ellos mismos. Bueno, o sea, si yo empiezo a perdonarme a mí, lo que yo he permitido, lo que yo consolidé, lo que yo dejé que hicieran y lo seguí perpetuando, cuando yo me empiezo a perdonar a mí, entonces voy abriendo el campo de las posibilidades. El acto psicomágico que yo por lo general hago es, para mí sí es importante sacar la rabia, para mí sí es importante sacar el enojo. Muchos dicen que no, y yo le digo que sí, porque la rabia y el enojo está metido en cada una de tus células. Entonces sí hay técnicas psicocorporales donde puedes sacar, donde literalmente vomitas, ¿verdad? Donde realmente puedas vomitar desde tus entrañas, de tus huesos, es increíble, pero los tobillos, las rodillas, es donde está guardado mucho del dolor que tienen, en las entrepiernas para llegar a la parte genital. Allí se guarda todo lo que hay, y por lo general los dolores, la gente que tiene dolores en las entrepiernas, en las ingles, eso ni siquiera tiene que ver con esto, sino tiene que ver con la parte fetal. O sea, el sufrimiento fetal que tuvo la madre y el rencor y el resentimiento que pudo haber tenido la madre está ahí trabado en las partes inguinales. ¿Verdad? Muchos hombres o mujeres que tienen hernias inguinales tiene que ver no con un proceso de ahora o de ruptura, como dicen los doctores, sino tiene que ver con procesos que están dentro del vientre de mamá que no les pertenecen. Y que hay que devolverlos. Y que hay que devolverlos. Por supuesto, a los de aquí les toca hacerse cirugías, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Para poder hacerlo. La del ombligo. La hernia del ombligo tiene que ver con esa desconexión muy brusca que hubo entre mamá e hijo, y se quedó todo el impacto de miedo ahí, y eso hizo la hernia, ¿verdad? Como ese desprendimiento. Y por lo general, si no le dieron de mamar, hubo de ahí una total separación, un total abandono ahí, y ese enojo y esa rabia ya la tuvo ese niño y causa el problema A ver, en eso, porque conozco a alguien y a lo mejor le paso el chivo. ¿Cómo se hace ahí si tú porque esta persona yo lo he oído quejarse por varios años? Es que a mí mi mamá no me amamantó. Entonces, ¿cómo se sana? Amamantándome yo. O sea, me vuelvo yo mi propio, porque en los hombres, bueno, en las mujeres también, ahora ya, el alcoholismo y el fumar, el alcohol, ¿verdad? No tiene que ver con esto. Entonces tiene que ver cómo practica la oralidad. O sea, cómo saca él la deficiencia. Nosotros en psicoanálisis se llama fijación. Él tiene que ver cómo usa, tal vez es locutor. ¿No? O sea, puede ser que sea, o sea, podemos hablar, o sea, también tenemos que entender que si yo no fuera la trabada de la familia, pues no fuera la psicóloga. O sea, al final, cada una de las profesiones también nos ayuda a sacar la fijación que tenemos. Ok. Sí, o sea, el ginecólogo. Ya desde otra mirada, otro sentir. Claro, porque entonces yo lo hago, todo lo que me sucedió, hace que yo sea lo que soy y ser la psicóloga y la terapeuta que soy y lo que hablo y lo que digo. Claro, ahora es mi misión, mi propósito, ¿verdad? Mi sentido de vida, para lo que Dios me envió. Mi alma vino a esto, ayudar, acompañar a las personas. O sea, mi maestría es esa.
Pero para que esto yo lo pudiera vivir, tuve que tener la niñez que tuve y la adolescencia que tuve. Entonces lo tengo que ver con el agradecimiento, pero después de quitar la rabia, de quitar el enojo, de perdonar a mi papá, de resolver las cosas con mi mamá, de resolver las cosas con mis hermanos, con mi dinámica, colocarme en la posición sistémica que me toca, no la salvadora de todos, ¿verdad? Sino en la posición sistémica de mi familia y después ponerme en la posición sistémica de la vida. No salvo, no rescato, no nada, sino acompaño. Entonces, y me ha tocado a mí, o no soy maestra, sino soy una acompañante de las vidas de las personas y las invito a que vean su historia desde otra manera. Claro. ¿Me hubiera gustado tener una historia diferente? Sí, pero no era la que le tocaba. Ya le dije a mi alma que si se le ocurre venir una siguiente vida, decidí qué quiero y qué no quiero, porque así no se vale. O sea, tengo aquí ya mis peticiones para la siguiente vida. Si soy tan valiente de andar regresando, pues entonces hacerlo. Algo bien importante que se hablaba también es que mucho de este resentir solo con esta vida humana, no tiene que ver con nuestras historias, tiene que ver con la historia de mamá y papá. O sea, ese rencor y ese resentimiento que yo muy probablemente le tengo a mi hermano, a mi hermana, a mi papá o a mi mamá, tiene que ver con que el otro me lo haya dicho, no con que me lo hayan hecho. Y vamos, la más famosa, el engaño, la infidelidad que le hicieron a mamá, no me lo hicieron a mí, se lo hicieron a mamá, no a mí. Pero mamá me dijo que me lo habían hecho a mí, que no lo habían hecho. Y entonces esa herida de traición no es mía, esa herida de traición es de, o sea, eso fue para mi mamá, pero yo la asumí y entonces la agarré para mí y muchos de esos rencores y resentimientos luego yo los repetí con el primer amor, con el primer novio, con la primera pareja, etcétera, etcétera. La clásica historia de eso, Romeo y Julieta. Exacto. ¿Verdad? Los pleitos que tenían las familias era impedirles a ellos que tuvieran esa relación. Sí, entonces yo les decía que muchas de las enfermedades, por ejemplo, los cánceres que se repiten en la familia, pues ya entendemos que es un asunto transgeneracional. Y fidelidad. Y fidelidades y lealtades y pactos kármicos y pactos ancestrales que se han hecho y que al romperlos hacerlo. Entonces, volvemos. ¿Cómo lo hago yo en la clínica? Es primero saquen toda su rabia, saquen toda su furia. Hagan psicocorporalidad, es decir, hagamos de cuenta que hagan ejercicio, practiquen hacer ejercicio y solo pongan la condición que van a sacar toda la cólera y la rabia en una carrera, sin lastimarse. Tengan cuidado sin lesionarse, por supuesto, volver a hacerlo. Está la bendita almohada que uno compra, aparte, no la donde vayas a dormir, porque si no vas a echar toda tu energía ahí en la cabeza, pero una almohada o un peluche que puedas desarmar, te hincas en la cama para no lastimar tus rodillas y empiezas y respiras, o sea, ayuda. O sea, es como jalas todo el oxígeno, aprietas el estómago y al exhalar sacas toda la rabia. Por supuesto, es mejor si lo hacen, ¿verdad?, terapéuticamente, pero lo pueden hacer en su casa. Otra cosa que puede ayudar es de alguna manera, es como explotar bolsas, inflar bolsas con agua y poder como vejigas con agua y poder como lanzarlas y reventarlas hasta que se reviente. Eso ayuda muchísimo, es una técnica muy buena. Bailar también, o hay posiciones de yoga que sirven específicamente para sacar... Bailar con tambores. Sí, para sacar la rabia, así como lo hacían, como ¿cómo se llama el baile de Livingston? Punta. No, pero el que saltan, en vez de mochar, ellos le llaman de otra forma. ¿Ves? Como mochar, como saltar con fuerza. Es que el mochar es donde salen los tambores y se topan y se estrellan. Exacto, pues eso, pero es como mochar. En esto también puede ser muy... Y escribir, o sea, escribir, entonces para mí, digamos, el acto psicomágico es sáquelo. Lenguaje. No importa, o sea, yo me acuerdo que la última vez que lo hice, conté 64 veces que había mandado a la... Muchas gracias, así 64, de verdad, es como hasta que no tuve ganas de volver a mandarlo nunca más, o sea, ahí ya se había liberado, entonces sáquenlo, escríbanlo, pero después de eso sí toca el agradecimiento, o sea, cuando te vas a dar cuenta, o sea, tu propio organismo, tu propia mentalidad va a poder venir a ayudar y decir, ok, ahora ya puedo agradecer, y entonces agradezco el aprendizaje, agradezco la lección, agradezco que antes de haberme hecho lo que me hiciste,
¿verdad? Fuiste de tal manera, de tal forma, o después de que hiciste y sabías lo que habías hecho, te transformaste, etcétera, porque muchos se transforman después de haberte lastimado. Un papá y una mamá hasta ellos se son los transforman. ofendidos también. Bueno, también Está pero eso. digamos que está esa parte de agradecimiento, y cuando ya hayas agradecido, ya puedes venir y decir, ok, yo te voy a perdonar esto, y enuméralo. Y la clave verbal es: te perdono, me perdono, te libero, me libero, gracias. Entonces, por lo menos yo le digo, empiecen por ahí. Fulano de tal, fulana de tal. Te perdono, me perdono, te libero, me libero, gracias. Y visualicen, si esa persona ya no quieren que nunca más esté en su vida, que no tenga, visualícenla muy, 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 muy lejos. Y entonces también energéticamente vamos a romper también esta parte de poder hacerlo. Hay algunas cosas que van a ser un poquito más complicadas, por ejemplo, cuando esas personas tienen implicancias con energía sexual, ¿verdad, Carolina? O sea, si yo tengo sexo, he tenido sexo con el que yo creo que abusa de mí o con el que me ofendió, en realidad hay que hacer un trabajo más interno, porque hay que devolver la energía sexual de esa persona, que, ojo, se queda 7 años con uno. Entonces, devolver la energía sexual y que esa persona me devuelva mi energía sexual. Ojo, no enfrente del otro, sino yo lo puedo hacer, claro. ¿Verdad? No vas a ir a decirle, mira, vamos a romper la energía sexual. Hagamos actividad. No, eso no se necesita despedidas. Sí, hay sino es como hacer el ejercicio. El ejercicio. No, en esto realmente son los actos psicomágicos, ¿verdad? Entonces yo le digo, hagan eso, escríbanlo todo. Cuando ya esté terminado todo eso, rompen, como en una simbología de romper esa historia, y quémenla, porque entonces el fuego lo que hace es transmutar. Y si tú ya no quieres una relación con esa persona, pues la tiras a la basura, lo tiras al desagüe y punto. Si tú quieres renovar esa relación y que haya una posibilidad, siémbrala, tírala al mar, tírala al río, tírala al agua, tírala en la lluvia cuando venga, o siembra algo y pon las cenizas debajo. Y agradécele a esos elementos que utilizaste. Por supuesto, eso siempre, porque al final ellos lo que van a hacer es ayudarte a hacer esa transmutación de poder hacerlo. ¿Sí? Ok. Déjame tomar unos pasitos para atrás y hacerte una pregunta. Si entendí la importancia de sacar la rabia, la tristeza, el dolor, el enojo, o sea, todo eso, porque si no es maquillaje el que hacemos, Cristabel, ¿verdad? Entonces, si queremos de verdad sacar eso, desentrañar eso, no llegan al cáncer después de perdonar, como decíamos nosotros, hay que curarse. Hay que sacar la rabia. Entonces, ¿qué pasa? Tú en clínica, ¿qué manifiesta la gente cuando tú les ayudas a que puedan caer en cuenta que su parte fue permitir lo que sea que hayan permitido, porque no pudieron poner límites, por lo que sea, por falta de amor propio, por lo que sea? ¿Cómo reaccionan? Hacen cara de, ¿what? ¡Wow! Por lo general nos dicen, levanta los brazos, quieren seguir siendo inocentes. Por lo general vienen y dicen, ay, no me había dado cuenta de eso, o no me he dado cuenta de esa posición, o hacen un suspiro como, ay, ya me cayó el 20, ¿verdad? Y asumen responsabilidad. Asumen, el cuerpo, es increíble como la parte de los hombros, se lo leen. Sí, como el lenguaje no verbal se siente como, y yo sé que solo con oírnos este programa alguien lo está haciendo, porque ya venía con el proceso, solo que no lo entendía, y ahorita que está diciéndoles como, ¿verdad? Ya lo liberé, los brazos en este momento se le pudieron haber aflojado, los hombros dejaron de haber estado apretados, de repente el cuello sintió como que se había liberado, o el estómago, o se sintió en el estómago. O sea, cuando nos escuchan, también entendemos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? O sea, mejores relaciones humanas, sobre todo una mejor relación conmigo misma, ¿verdad? Entre amarme, aceptarme y aprobarme. Los beneficios son menos ansiedad, menos estrés, menos tristeza. Mi presión, mi estrés también va a bajar. Mi sistema inmunitario también va a ser mucho más fuerte. O sea, pero sobre todo los beneficios de sentirme libre, de saber que por fin yo rompí las cadenas que hace mucho tiempo estaba arrastrando. Ahorita lo dijiste, sentirme libre, ahorita lo estoy anotando, pero yo había anotado acá, a mí literalmente, en mis momentos, o sea, cuando caigo en cuenta,
yo siento, te prometo, literalmente, como en mi espalda, como que me salen alas. Ajá. Como que aquí enfrente en el pecho, como que algo se hace más grande, se expande y las alas atrás. Entonces, y porque eso es sinónimo de libertad, porque es lo que hacen las aves que están volando libres. Sí, o sea, chicos, de verdad, miren la invitación es como, a esto es porque los beneficios son, ya no sufres. No quiere decir que sea indoloro, pero ya no sufres. Tienes una libertad de pensar, de sentir, de actuar y permites que los demás sean, porque entonces te estás liberando de juicios. Ya no va a haber nada que perdonar. Cuando tú ya no enjuicias, ya no va a haber nada que perdonar. O sea, y siempre vamos a tener que perdonar. Pues de repente no, porque si cada vez dejas de hacer juicios, ¿verdad? Y dejas de hacer parte y juez. Pues a mí me encanta la parte del libro de la cabaña y la película La cabaña del juez, ¿verdad? Cuando le dice a él, cuando él le dice, él se va a la cueva y le dice, va, súbete, dice juez y parte. A mí esa parte me encanta. Es mi favorita también. Sí, a mí esa parte me encanta, ¿verdad? Ya después lloras cuando él ve a su hija, pero eso no es la parte del juez. Para quien no ha visto La cabaña, no ha leído La cabaña, háganlo, porque o sea, otra cosa es que también el perdón y soltar el resentimiento y soltar el rencor me va a permitir volver a tener una relación con Dios. Seguro. Me va a volver a que espiritualmente trabaje. Y yo en los trabajos de perdón, yo sí les digo, mire, incluyan a Dios como que Dios fuera una persona, incluyan a la vida como que la vida fuera una persona, porque también igual probablemente no estemos resentidos con nadie con nombre y apellido, pero estoy resentido con la vida porque la vida me quitó oportunidades, porque la vida me quitó a mi papá, porque la vida no me abre puertas, porque yo toco y no está, porque yo hago y no lo logro. Entonces hay que también hacer un perdón con la vida y un perdón con Dios como tal, como lo llames, y volver a hacerlo. También si tuviste un guía espiritual o una psicóloga o un psicólogo o un terapeuta que te lastimó, también hazlo, porque nosotros no somos también como de repente los mejores, entonces de repente hemos lastimado a alguno de nuestros pacientes, se han sentido agredidos por nosotros, y un pastor, un sacerdote, un guía espiritual, pues también falla, ¿verdad? Y eso y eso creemos. Yo como tenía la herida de traición, que no era mía, sino era de mi mamá, ahora ya trabajada, a mí lo que me pasaba era que mis maestros yo sentía que me terminaban traicionando, o sea, así como me fallaban, porque para mí terminaban siendo incongruentes con lo que me habían dicho, o con lo que me habían enseñado, y me decepcionaba un montón. Entonces me volví a sentir herida de traición. ¿Por qué? Porque con mi papá fue que lo sentí. ¿Y cómo te diste cuenta? Como mi papá era como wow, ¿verdad? Cuando empecé a sanar las heridas de la infancia, me di cuenta que mi herida principal era, y después cuando le fui entrando, era porque me había agarrado una herida que no era ni mía, una herida que era de ella, una herida que yo asocié. De ahí yo hice el pacto de abnegación con mi mamá. O sea, después de esa herida, yo hice un pacto de abnegación de salvarla, protegerla y librarla de mi papá. Y me fui en contra de él, a quien yo más amaba. Quien yo más amaba. Entonces tampoco era la solución. Entonces me la pasé en esa ambivalencia, porque amaba y odiaba a mi papá al mismo tiempo. Y era como su hijita, y también era como la que le ponía la firmeza. El punto sobre la hija. O sea, de alguna manera me volví como la mamá de él, ¿verdad? Y de ella. A la hora de salvarla de ella. Por eso les digo que si no hubiera sido la psicóloga, si no hubiera sido... Después, cuando comprendí por qué no tuve hijos vivos, entendí que yo estaba cansada de ser mamá. Porque estaba cansada de ser la mamá, el papá de mi papá y de mis 5 hermanos con los que viví, ¿verdad? Era cansado, estaba cansada. Aquí, vuelta otra vez, ese paso atrás, nuevamente con el sacar la rabia, por si todavía hay alguien que no, todavía la está pensando. Digo, es que ahí está el problema. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Cristabel, con las personas que no se dan permiso o sencillamente dicen, es que yo no puedo gritar? Yo no puedo o no me permito decir malas palabras. Pues escriban, que era lo que les decía, o sea, busquen otra forma. Pues no vas a decir ni siquiera por escrito la palabrota. Y tan rico. Sí. Yo hasta que entendí, yo hasta que entendí justo con el, porque yo sí era mal hablada, ¿verdad? O sea, sí me encantaba. Y mandar a lavar, o sea, era súper, o decir a la gran va, o sea, pero... Y después dejé de ser mal hablada, pero dije qué rico decir malas palabras en un momento de todo cuando se necesita, sí. Pero después, en un momento, me acuerdo que di una plática de matrimonios, ¿verdad? Y me grabaron. Y cuando me escuché espantoso.
y había dicho no sé cuántas malas palabras. Ya Jessica, mi socia, siempre me decía, yo le decía, mano, yo ahorita tengo el derecho de hacer, y bla, 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 ya mi soberbia, digo, y si no querés, pues yo no voy a andar dejando de decir malas palabras. Esto Yo es lo que hay. esto es lo que hay. Soberbia y orgullo. Pero me acuerdo que cuando me vi la grabación de esa charla, yo decía, pero qué horror, o sea, yo agredí a esta gente, o sea, no los ayudé, yo los agredí, ¿verdad? Entonces, ese fin de semana tomé la reflexión, y como mi creencia es que todo lo que yo necesito saber se me es revelado, o sea, esa sí es una creencia que se hace verdad, en todo lo que yo necesito saber se me es revelado. Entonces, abro el Insta y ahí está, abro el Facebook y ahí está, abro la Biblia y ahí está, escucho un audio y ahí está, hablo con alguien o escucho la conversación de chute de alguien más y ahí está la respuesta, o sea, para mí así es. Y justo me llega un mensaje donde hablaba sobre las malas palabras y la vibración que hay interna, y como cada mala palabra va a un órgano en específico, hígado, riñones. ¿Dónde puedo leer? Ay, es que no me acuerdo porque fue hace unos años que yo tomé la decisión, y me acuerdo que se lo mandé también al chavo que me ayuda con mi energía masculina, que me ayuda con los talleres, y le digo, Gabriel, mira, por eso es que hay que dejar de decir malas palabras, así como las del Ho'oponopono, que lo siento, perdóname, te amo, va a ser una frecuencia y una vibración, las malas palabras también tienen una vibración y una frecuencia, y ahí entendí. Por supuesto no quiere decir que no las diga, porque tengo la libertad de decirlas, pero cuando las digo, ya, ¿verdad? Ya lo hago solo como una catarsis de dentro de mí, pero ya no dejo que resuenen dentro de mí. Si salen, que salgan, pero no es lo que se queda dentro de mí, porque se puede quedar la frecuencia y la vibración de una mala palabra ahí. Entonces, pues no se necesita, simplemente es como decirle, me hiciste esto, me hiciste sentir esto, me sentí de tal manera, te recordás que esto fue lo que hiciste y no me pareció justo, y me pareció ingrato de tu parte, yo te di tal cosa y tú hiciste conmigo tal cosa. Reproche. No se necesita, o sea, les vuelvo a repetir, es un vómito emocional, y que les dure los días que les dure, o sea, no como hoy me siento y voy a dedicar una hora, no, o sea, voy a empezar a escribir y hasta dónde viene. Y mañana lo puedo retomar y decir, ¿todavía estoy enojada con Carolina? Ok, y le sigo dando a Carolina. Y mañana puedo decir, ay, de verdad, y se me olvidó tal cosa, ¿verdad? Hasta que y uno siente el vaciamiento y dice, ya no siento nada por Carolina. Ok, ya hice el vaciamiento, y al hacer el vaciamiento ya puedo decir, bueno, Carolina, ¿qué me enseñó? ¿Qué me dio de bueno? Entonces, ok, Carolina me dio de bueno esto aprendí. Después de ella, tal y tal cosa yo hice, etcétera. Y hasta te sirve, con toda la culpa que le echaste a Carolina, ver que al final no era ni Carolina. Ni era Carolina. O sea, Carolina estaba espejeando a alguien de tu pasado, que a lo mejor te hice algo parecido también, pero es como el cúmulo de las personas que me han hecho lo yo me acuerdo mismo. que el primer novio, yo cometí el error de tener 16 y él tenía como 21, sus intereses eran totalmente distintos a los míos. Por supuesto, él no supo esperar a que yo soltara, porque yo hubiera soltado, porque ganas no me faltaban, pero él no supo esperar, pero realmente lastimó mi corazón. Entonces, en la inocencia de cómo era. Entonces, me acuerdo que muchos años después, yo andaba en la parranda, ¿verdad? Y él estaba como divorciándose. Entonces, me acuerdo que la primera vez que me vio, se acercó a hablarme, incluso bailamos un ratito, pero me dice, cuando me fue a dejar al carro, me dice, Cristabel, es increíble cómo has cambiado, o sea, es increíble. Pero me dio una risa, porque es increíble cómo nos tratás. Entonces yo me empecé a reír, ¿cómo nos tratás? ¿Cómo nos tratás? ¿Cómo así? Sí, me dijo, te estuve observando toda la noche, es cómo tratás a los hombres, cómo nos hablas, cómo te pones, ¿verdad? Por supuesto, en aquel tiempo yo estaba totalmente, claro, todavía está. Yo me empecé a reír, entonces yo le dije, tuve un gran maestro, o sea, cuando yo tenía 16 años, yo tuve un gran maestro que me enseñó qué permitir y qué no permitir, y poner cuáles son los saltos y quién soy yo. Entonces me dice, a la gran, pero ha pasado mucho. No, si yo solo te estoy agradeciendo la maestría, o sea, no, de verdad yo te quiero un montón y te agradezco. Hace unos años en el Facebook hubo la conversación, ¿verdad? De mi primer amor, y estaba él, ¿verdad? Y hablando de que eran súper trabajadores, no sé qué. Entonces yo los molesté, así como, ay, qué lujo. Yo desde siempre, ¿verdad? Me enamoré de hombres que trabajaban mucho, no sé qué. Entonces me dice el otro, ¿y quién fue primero? Ay, tú, porque tú eras casi que de niño y el otro ya grande. Entonces me dice, ¿y cómo te trató el otro? Entonces le digo, dejé que me rompiera el corazón. Y entonces me dice,
y se le hiciste pagar, pregúntale, yo creo que toda su vida se ha arrepentido y se empieza a reír. Entonces el otro me pone, sí, toda la vida me he arrepentido, pero era un adolescente también, era un adolescente egoísta, ¿verdad? Pero al final se aprende la lección, o sea, es como, yo le, me dice, pero no me has perdonado. Yo hace ratos te perdoné, lo estábamos comentando porque es un comentario nada más, pero yo sí te agradezco un montón, ¿verdad? Acabo de ir justo a la casa de mi mamá a saludarla y entonces me dice, mira, te dejó este mensaje, es como qué orgullo saber quién sos, cómo sos, en qué te convertiste, no sé qué, ¿verdad? Y que te dejaba saludos y vino a saludar a la familia. Y yo, ok, pero es el aprendizaje, ¿verdad? No es como, y me rompieron el corazón. Y claro que me puse a la defensiva, claro que mi primera sensación fue ponerme a la defensiva y con los años de sanación fue como, ellos no son él, y él me enseñó y él me mostró, y los errores que yo cometí a esa edad fueron estos, desde mi inocencia, pero también fueron estos. ¿A qué les voy contándole esta historia? Que hay que ir a recobrar también a la niña, porque esta adulta puede decir, ya pasó, ¿verdad? Yo entiendo que mi papá y mi mamá hicieron lo mejor que pudieron, eso es racional, que desde su inocencia, cuando te vas a contar a ver las historias de tus papás, te das cuenta que las historias de tus papás fueron de verdad 7 veces más jodidas que las tuyas, porque ellos lo hicieron 7 veces mejor que lo hicimos nosotros, pero esto es la que tiene esta edad, la que hace todo este razonamiento, pero mi niña interior sí necesita ir a ser recuperada. Entonces yo necesito ir a recuperar, ir a hablar yo con mi niña interior y decirle, mi amor, sí es verdad, ¿verdad? Te dijeron, te engañaron, te abandonaron, te rechazaron, te humillaron, te maltrataron, te abusaron, lo que sea, pero yo estoy ahora para cuidarte y te voy a recuperar, y ahora yo voy a ser tu mamá, yo me voy a maternar, yo me voy a paternar, yo me voy a convertir y vas a estar conmigo y yo te voy a cuidar, pero salgamos de donde estás, porque necesitas hacer la recuperación. Y luego te vas, cuando trabajes con tu niña, luego te vas al adolescente y le dices, esa decisión que tomaste a los 16 está equivocada, ¿verdad? Eso que pensaste de los hombres a los 16, claro, y nos dolió el corazón, pero te recuerdo, fíjate que a partir de ahí tú tomaste la decisión de ¿verdad? Y eso hace la mujer que somos. Si tú no hubieras tomado esa decisión, no hubiéramos sido lo que somos, pero necesito que te liberes del dolor, que te liberes del rencor, o que te liberes de la culpa que hiciste, la vergüenza, y hacerlo. Ir a rescatar la inocencia de la niña, ir a rescatar las decisiones que esa adolescente tomó para empezar a cambiar mi propia identidad y a no verme como alguien que tiene que estar a la defensiva, como alguien que tiene que provocar miedo todo el tiempo, como alguien que tiene que provocar las cosas que le suceden, sino me doy la libertad para que ella me dé cuenta que en mi juventud y ahora en esta edad necesito responsabilizarme de las decisiones y de las elecciones que he hecho y de cómo yo he elegido vivir y cómo elijo vivir de ahora en adelante y cómo les quito la responsabilidad a los que yo creo que me tienen que amar de hacerme feliz, de cuidarme, de protegerme. Es parte, nos cuidamos, nos protegemos, nos amamos, pero no soy obligación de nadie, es por voluntad y es por lo que yo quiero, ¿sí? Y es porque yo me lo estoy dando a mí. Entonces, mientras más estén cubiertas mis necesidades, más voy a incentivar a la otra persona que me quiera. El autocuidado inspira, la dignidad inspira, el amor propio inspira. Entonces voy a recibir de los otros por espejo lo que va pasando. Y si hay alguien que me quiere venir a enseñar con dureza, porque nos pone a prueba la vida, y alguien que nos viene a enseñar, ¿verdad? Él es el examen. O sea, no hay nada en la vida que no sea verificado, o sea, ¿verdad? O sea, ¿confías? De ahora en adelante yo voy a confiar, ¿verdad? La vida dice, órale, pues vamos, pues te voy a pasar el examen, como el examen de licencia de conducir, o sea, hay que hacer el examen. Pues lo haces, como el de la vista, como cualquier otro. Siempre la vida nos hace un examen y nos dice, vamos a ver si ya aprendiste. No para decirte, la que chambona sos, sino para, mi corazón, todavía te falta aprender, todavía te falta ejercitarte, todavía te falta practicar para decir que sos amorosa, pues practicar, ¿verdad? Yo le digo, hace mucho tiempo yo decidí por el amor, pero el que yo he decidido por el amor no me hacía amorosa. Hasta ahora me estoy convirtiendo en alguien que realmente ama y alguien amorosa. Hasta ahora, años de haber decidido el amor,
pedir lecciones de amor, de aprender por amor, de intencionar amor. Sí, pero no es que yo ya sea la amorosa, eso es una práctica que se hace y que vas liberando y que vas limpiando. Y si por ahí surge alguien que no puede ver, o sea, que es ciego a ver que tú eres ya una persona diferente, más amorosa, obviamente, repetimos, tiene que ver con lo que él, la historia que él se cuenta de ti a sí mismo. O sea, ya no me Te puedo está evaluando meter sobre lo que él se dice a sí mismo de ti. Sí, sí, entonces, sí. Y lo puede ahí ya no confundir. puede hacer uno nada. Y lo puede confundir y pueden ser las benditas necesidades de ellos, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, yo Sí. lo único que tengo que tener como mucha observación, porque no es cuidado, sino observación, es de lo que atraigo, de lo que co-creo. Claro. Entonces, y si si lo hay traigo y no me gusta es porque todavía está dentro de mí. Es sencillo. Sí, sí, sí. Si me siento agredida, ¿verdad? ¿Cómo me agredo? Como me agredo, o sea, ¿Cómo agredo a otros? Como estoy permitiendo. Entonces ahí vuelvo a hacer, o sea, la vida te va poniendo otra vez, por eso es que la vida es circular, no es lineal, no es, ¿verdad?, de bajas, sino es circular, porque en el círculo te dice, ok, ya aprendiste esta lección, ahora vámonos, pues, y volves a hacerlo, y te toca como invitado y como invitada, y como observadora, y como observación, y como qué haces, y como lo que no haces, porque va todo. También el rencor y el resentimiento va contra lo que tú le has hecho a los demás, con lo que tú les has hecho sentir a los demás. Ok, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la doctora en psicología Cristabel Ramírez. Liberarnos del rencor y el resentimiento es el tema de hoy. Está el contenido que Judith comparte con nosotros hoy. Es de Louise Hay, es un resumen del libro de Louise Hay, bueno, un pedacito del libro de Louise Hay, Pensamientos del Corazón. Y el tema es cómo liberar tu mente del resentimiento. Está buenísimo, no dura ni 12, 13 minutos, es chiquito y de alto valor. Pídanselo por favor a Judith si lo quieren tener, por supuesto, con la palabra contenido al 55 11 98 90 o descargarlo directamente en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. ¿Dudas, comentarios relacionados al tema? Bienvenidos a esos mismos espacios. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la doctora en psicología Cristabel Ramírez, con el tema hoy de liberarnos del rencor y el resentimiento. ¿Hay algo más que quieras agregar, Cristabel, para pasar a la fase de los preguntas? efectos ¿cuáles son los efectos en realidad de tener rencor en tu vida? Ya sabes, traes enojo y amargura. A cada relación experiencia nueva, o sea, no puedes decir que no lo haces, estás tan enfocado en una mala experiencia que dejas de disfrutar el presente, vas a deprimirte y te vas a poner ansioso sobre el futuro porque vas a pensar que va a suceder exactamente lo mismo y vas a perder de tu vida el propósito y la misión por la que viniste si te sigues perdiendo ahí. ¿Cuáles son los beneficios? La libertad de ser, la libertad de tener y la libertad de pedir y buscar. O sea, en realidad, cuando tú perdonas, lo que va a suceder es que vas a creer que tienes el derecho de la vida y que tienes de alguna manera el merecimiento de la vida para pedir, hacer y tener lo que tú eres y lo que tú sos. O sea, eso es el beneficio. ¿Libertad de ser? De ser, de hacer y de tener. ¿Y de pedir? Y de pedir y de merecer. Ok. Porque si lo tenemos, nos sentimos culpables porque sabemos que si tenemos resentimiento y rencor, nos sentimos culpables porque sentimos que no somos buenos y sobre todo buenos cristianos, que es lo que nos han enseñado, buenos humanos. Aguante, si usted es un buen cristiano. Exacto. Aguante, arremeta y aguante. Sí, y si me lo tengo hacia mí, o sea, si el resentimiento y el rencor es hacia mí, lo que va a pasar es que siento que no tengo derecho, que no me merezco nada bueno y que no soy buena. Entonces, cuando hagamos ese procedimiento conmigo, desde mí y desde los demás y para los demás, entonces voy a encontrar justamente el derecho a ser, tener, pedir, el merecimiento a que a las cosas buenas vengan para mi vida. Okay. El dolor es inevitable, ¿sí? El dolor es inevitable. Que las personas se vayan es inevitable. Que hayan situaciones que terminen es inevitable. Que no sea todo para siempre, muy probable es inevitable, y más si no trabajas en eso. Entonces no va a pasarte. O sea, las experiencias van a seguir existiendo. Nos encantaría que fueran totalmente libres de dolor, pero eso no va a ser así. Porque para renacer, ¿verdad? Volvemos a poner como el ave fénix o como el águila,
va a haber un momento de dolor. De Claro. dolor, no de sufrimiento. Solo recuerden, el dolor es el mensaje. Quien lo produce es el mensajero. No se queden peleando con el mensajero y quédense con el mensaje, Exacto. procesenlo y trasciéndanlo. Dice en la primera pregunta, Cristabel, ¿cómo sanar cuando el resentimiento es hacia mí? De mí para mí. Aborté cuando tenía 18 años, ahora tengo 30. Nadie lo supo, solo mi hermana y mi mamá. Siempre me han juzgado por eso. Entonces, ¿dónde es nadie lo supo? Si están sus dos Iba a verdugos. decir Sí, yo. sí, ¿verdad? Y si me pasa algo, siempre dicen que estoy pagando por lo que hice. No lo hablo con nadie más, pero muchas veces me recuerdo y lloro. Pero no me arrepiento porque no era un buen momento para hacerme cargo de ese bebé y si estuviera vivo ahorita estaría sufriendo también. Y como no siento arrepentimiento, también siento culpa. Un consejo, gracias por su programa, Carolina. A donde usted vaya, yo voy, ya esperando su nueva página. Un abrazo. ¡Ay, qué Tan linda. Yo ya se lo dije, que solo estos puntos suspensivos, Carolina. Así que muchas gracias por este tiempo, este tan espacio, linda! este lugar. Me trajo hermoso de Cobán, que me Bueno, encantan los huipiles pues, y me trajo uno. Entonces, lo primero que te recomiendo es que hagas el trabajo de perdón hacia ti, ¿verdad? Que hagas lo que estábamos hablando, que te perdones a ti misma por la decisión que tomaste. Luego, perdónate habérselo contado a tu hermana y a tu mamá, porque no Fue un debiste error, fue un habérselo error. contado, fue un error habérselos contado. Luego, haz el trabajo de perdonarlas a ellas por haber utilizado de herramienta hacia ti o sobre ti, pero Para cuando tú te cargarla. dejes de acusar, te aseguro que ellas lo van a dejar de hacer, porque la energía se va a ir. Y lo que más te pido es que sanes tu útero, que sanes la parte de tu útero, porque tienes que entender que tu útero no es un lugar para guardar miedo o dolor, que es lo que estás guardando. Y yo te Culpa. pediría que hagas un trabajo energético con ese bebé o esa bebé que pudo haber nacido, porque es lo que te va a permitir. Y sí, no hay nada que condene más a las mujeres que a alguien que haya abortado. O sea, nos pasa a las que lo abortamos espontáneamente, que puede ser una sombra para siempre, pero lo es para las que decidieron abortar. Si necesitan, yo siempre se las invito a que hagan un trabajo psicoterapéutico con este proceso, porque esto... Les recuerdo que nosotros somos co-creadoras y cuando rechazaste la creación en ti, en tu vientre, estás rechazando y abortando las siguientes creaciones que tienes. Y ese es un trabajo, una profesión, una familia y un hijo nuevo. O sea, sí hay que trabajarlo porque si no, por eso es que tú piensas que nada te sale bien, pero es precisamente por eso. Así que yo sí te lo recomiendo. Y hay mucha información, mucha información en YouTube, mucha información en Google sobre mujeres que han abortado y cómo sanar su útero. Te lo recomiendo que lo busques. Si te sirve el consejo, lo tomas, pero aquí me detuve, mira, cuando dice, pero no me arrepiento. Si no te arrepientes, es difícil buscar un cambio. Es difícil buscar un cambio. Y Sí, arrepentirte no es darte No de estamos latigazos. diciendo, no estamos diciendo que digas que fue la mejor decisión, pero cuando, o sea, hay Porque lo dice. hay varias negaciones, ¿verdad? Sí. Una no se lo he contado a nadie, se lo contó a la hermana. Hay y contradicción. Te estás engañando a ti, si hay gente que lo sabe. Y luego esto del no me arrepiento, sí, esto lo tienes. Yo creo que tal vez solo es un decir para ti, pero es un decir que te está coartando la libertad de corregirlo. Es arrepiéntete de lo que hiciste, aunque tú sepas que fue la decisión en ese momento de conciencia la mejor. ¿Verdad? Y fíjate que mira aquí lo lleno de contradicciones el mensaje. Dice, y como no siento arrepentimiento, también siento culpa. Esto es como la cosa. Por eso nos volvemos ambivalentes, ¿verdad? Ujú. Nos volvemos Okay. Dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver y nos engañamos solitos. Entonces, lee. Nosotros te pedimos que leas el mensaje que nos mandaste. Porque uno lo escribe como espontáneamente, sin conciencia, y vuelve a leerlo y date cuenta de lo que está pasándote. Y toma una decisión de cómo te quieres sentir, cómo lo quieres hacer y cómo lo quieres trabajar. Y te vas a dar cuenta que hay un camino para ti, pero para mí sí necesitas corregirlo bien fuerte. Y que se puede sanar. Uy, se puede y que sanar. hay que sanarlo, porque si no, sí es verdad que todos sus proyectos los va a abortar. Ok. Dice, hola, buenas tardes. Le saluda Jackie Ordóñez. Tengo demasiados problemas con mi esposo. Él me miente siempre y ha hecho cosas conmigo que me hace que sienta odio por él.
porque es bueno y cariñoso solo cuando le conviene, pero yo ya vivo a la defensiva y cuando trato de olvidar y empezar de nuevo, él vuelve y hace lo que él tanto sabe que a mí me ofende. Entonces, vuelve este mismo resentimiento en mí. Ayúdeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Siento que ya no lo soporto. Tenemos 24 años de casados, pero cuando quiero perdonar todo lo malo, él vuelve con algo nuevo. Es que él no ha cambiado ni va a cambiar. O sea, aquí estás esperando que cada vez que tú perdones o que realmente le dejes de tener resentimiento, tú quieres que él cambie. Y él no va a cambiar. O sea, él es así. Si tú lo quieres ver como un agresor, pues es un agresor, punto. Sí. No, y la gente no cambia porque nosotros queremos que cambie. Ni porque lo perdonamos. O sea, a usted le va a valer madre que yo venga y le diga, Carolina, perdón, lo perdono. Claro. Usted me va a decir, ¿y cómo? Yo no dice nada. ¿Verdad? Uh-huh. Se ahogó. Cristabel se ahogó, pero no hay problema. Ay. ¿Verdad? Busquemos ayuda. Si cuando de verdad sentimos que estamos en un agujero, en un espacio donde no encontramos los pies y la cabeza, donde no le encontramos salida, lo importante, por favor, Jackie, es buscar ayuda. Porque él ha sido, si algo ha sido él, es constante. Porque él sigue manifestando lo mismo. La que no quiere entender, aceptar o tomar otras decisiones es usted. O sea, el círculo vicioso de la violencia es así. Viene un estrés, viene la violencia, de cualquiera de las clases de violencia, hay una luna de miel hasta que vuelve a suceder. Lee sobre los hombres narcisistas, lee sobre los hombres manipuladores y vas a encontrar la respuesta con respecto a él, pero lee sobre dependencia emocional con respecto a ti y vas a encontrar que hay codependencia emocional. Ok. La siguiente pregunta dice, hola, buenas tardes, soy fan de las dos, gracias. Tengo muchos años de no hablarle a mis hermanas, pero creo que ya debería de hablarles. Es solo que no sé cómo dar el primer paso. ¿Qué me recomiendan? ¿Para qué les quieres hablar? Pues tal vez a lo mejor has vivido. Las quiere, las extraña. Ay, pues a todo lo mejor que le hagan no, más de lo pero mismo. ¿y para qué? Pues ahí está. Va. O sea, ¿para qué les quieres hablar? O sea, pues hay un momento en el que tu vida no las necesitó. Pues sí, el proceso de hermanas ya lo tuvieron. Haz una lista de por qué quieres volver a hablar. ¿Para qué lo primero es pregúntate para qué les quieres hablar, luego pregúntate si de verdad ya las perdonaste, porque supongo que por eso fue que les dejaste de hablar, porque algo hicieron o algo te hicieron o algo hiciste. Luego, si tú hiciste, pregunta si les vas a ir a pedir perdón y si vas a esperar a que haya una reconciliación. Es que aquí no es nomás de les voy a ir a hablar. Sí. Y si ellas no te quieren hablar, ¿qué? Y si ellas no quieren tener una relación contigo, sí, ¿qué? Y se vale que tú corras el riesgo, pero o sea, ve. Conciencia de para qué, ¿sabes a qué, qué? Y cómo vas a ir a hablarlo. ¿Sabes aquí por qué? Esto de para qué, porque, ¿sabes para qué? Ella cree que ya debería hablarles. Pero es que porque ella considera que es mucho el tiempo, que los hermanos, pero, la creencia es los hermanos no se pelean y deberían de hablarse. Pero ya debería, o sea, es una creencia que puede ser sí o no cierta, porque también igual tiene que ver si ellas quieren. O sea, es que ni siquiera es que solo depende de mí, de yo te quiero ir a hablar, sí, y si tú no me quieres hablar, o sea, pues yo de verdad es que la pregunta es, ¿y para qué quieres ir? ¿Verdad? ¿Por qué quieres hablarles? ¿Por qué deberías de volver a tener una relación con ella? ¿Qué pasa si la respuesta es tan sencilla como porque quiero? ¿Porque quiero qué? Porque quiero reconciliarme, porque quiero recuperarla, porque quiero tener una familia, porque quiero quedar bien con mi mamá, porque me hacen falta, porque, ¿verdad? O sea, también el quiero no es quiero, deseo, puedo y consigo. O sea, no es solo quiero, o sea, lo quiero. Ajá, pero realmente lo quiero desde mi cabeza, porque eso me han dicho, o lo deseo desde mi corazón, desde mi verdadero ser, y puedo hacerlo, porque puedo hacerlo de dos vías. Es si usted me quiere hablar a mí, o sea, somos hermanas, pero usted me quiere hablar, de repente no, y conseguirlo es otros 10 pesos, porque qué tal yo voy y me dan un portazo, o sea, y tengo que ir preparada para ese portazo, y tengo que ir preparada para que me digan que no, o para que me digan si no me pedís disculpas o no pedís disculpas, no te hablo. Y la pregunta es, ¿será que yo estoy abierta para eso? O sea, por eso fue que hice la pregunta muy, ¿y para qué?
Es una pregunta, con mucha franqueza hay que preguntarse. Ok, dice, me separé de mi esposo y en las semanas siguientes me dolieron mucho los brazos. No sé si fue por el acto de dejar ir. No siento odiarlo, al contrario, quiero que le vaya bien. ¿Qué me recomienda? Muy buen programa, gracias. Pues lo primero es, si te dejaste de él, supongo que hubo alguna parte de lesión entre ustedes y eso pudo hacer que no lo descargaras. Al final es energía que se guarda en los brazos. Los brazos quieren decir lo que das, lo que recibes y lo que no sueltas. Entonces, o puede ser un problema de verdad, no lo quiero soltar, o realmente fue lo que no diste o no recibiste, lo que te está doliendo, lo que está ahí. Creo que sería muy normal. No, al final es como el abrazo que no me dieron, el abrazo que no di, sí. o el pencazo que no di, también. O sea, puede ser que realmente sea como esa fuerza de dar el manotazo y que no salió. Pero sabe que, mi querida señora, si usted ya dio el paso, es cierto, duele soltar, pero más duele sostener. Algo que ya es te va a pesar porque entonces te va a doler la espalda, sí, no pesa. te va a doler solo los Eso brazos, pesa. sino te va a doler toda la espalda. Así que si ya lo hiciste, déjalo ir. Hay algo que se llama síndrome de abstinencia y la mayoría de las relaciones ya no están por amor, sino están por dependencia, por codependencia, y esto da síndrome de abstinencia después. Y se siente horrible, pero ¿Qué hay te que pasar. caería bien ahí? Abrazar. Escribirle, yo lo que le recomendaría sería escribirle cartas a él, o sea, escribirle... Y no se las No, mandas. no, sin mandarlo por el WhatsApp, ¿verdad? Yo hice una tarea con mi paciente, es que no le dejaba de escribir al ex, tío. ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, es que no puedo. Entonces, ok. Entonces, préstame tu teléfono. Y entonces me dio el teléfono, entonces lo cambié. Le dije, ¿cómo me tenés? Entonces le cambié, ¿y cómo lo tenés a él? Entonces cambié el número y le puse el nombre que tenía. Le dije, va, escribí, ¿querés? Escribí y me lo mandas a mí. Ahí me río yo de vos. ¿Verdad? Mándamelo. ¿Querés escribirle y mandarlo? Porque yo le Y te decía, los manda. escribilo y no lo mandes. Escribilo y no lo mandes. Te los manda. No, yo lo que quiero es mandar. Ah, bueno. Ay, mi entonces gorda. escribilo y mándamelo. Ahí me río yo de ti en lo que le pongas, ¿verdad? ¿Pero te los mandó a ti? Sí, como una semana. ok. Y me dijo, ya no lo necesito. Ah, ok. Y la verdad es que yo no los leía. Yo. Ok, dice. Solo entre líneas decía, ya empezó esta. Ok. Dice, buenas tardes, bonito programa. ¿Qué puedo hacer cuando no sé lo que quiero tener en esta vida? Porque no sé que quiero seguir estudiando en la universidad. Siento que nada se me queda, que no sirvo para estudiar nada, que no soy buena para nada. Porque en mi diversificado, mi madre me obligó y me obligaron a estudiar una carrera que no quería. Pero ella era la única, esa era la única que me podían dar. Tengo familia y ya no seguí estudiando por la situación económica, pero tampoco tengo claro qué es lo que quiero estudiar. Hace 2 años estudié ingeniería. Me salí porque sentí que esta carrera no era para mí. Me estresaba porque nada se me quedaba. Hace 10 años me casé por lo civil, mis padres no estaban de acuerdo y me esperaron afuera de la alcaldía. Empezaron a alegar y a reclamar muchas cosas en público. Estaban a punto de pegarme y fue el peor día de nuestra vida. Ahora planeamos casarnos por la iglesia y queremos invitarlos, pero tenemos miedo que nos hagan otro escándalo nuevamente. Porque son muy manipuladores e imprudentes y hasta la fecha no hemos podido perdonar ni olvidar el civil. Sí les hablamos, pero poco, más no convivimos con ellos. A mi esposo y a mí no nos gusta tener ninguna convivencia con ellos. ¿Qué puedo hacer? Mira cómo se contradice. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero es, ¿para qué quieres ir a la universidad? Sí, lo pensé. ¿Verdad? Espérate, ¿para qué los quiere invitar a Pero la boda pero empecemos por ahí. religiosa? ¿Para qué quieres ir a la universidad? Realmente hay muchas formas de estudiar, de aprender oficios, de aprender capacitaciones. Ahora hay en línea, hay a nivel extranjero. O sea, podés estudiar muchísimas cosas que no precisamente impliquen 10 años en la universidad, que es como promedio. O sea, a lo mejor realmente eso ya no te sirve. Luego, si tú sí sabes, o sea, empieza por decir, sí sé lo que quiero. Porque si no lo sabes tú, nadie lo va a querer, empezando por ahí. Solo que no tengo la respuesta ahorita porque la respuesta la tengo adentro, escondida. Y entonces, cámbiate la pregunta y di, sí sé lo que quiero, pero no me puedo recordar. Tú me puedes recordar y habla con tu ser interior. Luego la siguiente es, no soy buena, o sea, es un problema de autoestima. O sea, en realidad lo que necesitas empezar a trabajar antes de tomar una decisión que quieres estudiar, a qué te quieres dedicar, trabaja mucho sobre tu autoestima.
Siguiente, creo que tienes ahí un grave problema con ser leal a tu familia, con ser obediente a tu familia, y estás contradiciéndote porque fuiste totalmente rebelde. Y la siguiente es, ¿para qué los vas a invitar? Si tú no quieres una relación, si no puedes olvidar lo que sucedió en tu boda civil, no los invites. Y esto es en común acuerdo con tu esposo. Y muchas gracias por participar. Ellos ya les tocó lo que les tocaba. Y felicidades por la boda. Y a nosotros sí nos puedes invitar, que a nosotros sí nos gustan las fiestas. Dice, no tienen convivencia con ellos. ¿Para qué? No les van a les dar dinero. hablan poquito. No les van a dar dinero para Les la fiesta. hicieron el... Dejen de contradecirse. ¿Cómo que sean puedo coherentes. hacer? No invitarlos. No van a ir. ¿Quieres no. que te arrastren? Pero en la mano, entrégale la invitación a tu mamá. O sea, ¿quieres paz? Y no les vas a mandar la invitación con un montón de... están invitados, pero no vayan a hacer tal y tal cosa. O sea, porque son tus papás. Diría el chiste, ¿y para qué me invitan si ya saben Ay, cómo ¿cómo son? Papás, ¿para qué los invitas si ya saben cómo se ponen? Tú ya sabes cómo se ponen ellos contigo. Trabaja en tu autoestima, cariño. Eso es, la invitación es trabaja en tu autoestima. Eso es lo más importante. Ok, la siguiente, que ya es la última, dice, buenas tardes, ¿qué puedo hacer? Mi marido me engañó y cuando lo descubrí se quedó mudo de esto hace una semana y no me ha dirigido la palabra. Un consejo. Ay, Dios. Es que está difícil. Vamos a ver. ¿Cuándo se queda mudo un hombre? Cuando no tiene una explicación, no tiene una justificación y no tiene ni siquiera cómo culparte de lo que ha hecho. Eso es por lo que se queda mudo un hombre cuando lo descubren de esa manera. O sea, simplemente ya lo sabes y no, ni siquiera necesitas que él te lo explique, que él te lo diga, que él lo reinterprete, sino es, si ya sabes la verdad, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué decisiones vas a tomar? Ni siquiera necesitas que él te hable o que él lo justifique. ¿Para qué quieres que hable? Si lo va a justificar, ¿para qué quieres que hable? Si lo puede negar, ¿y para qué quieres que hable si de repente te puede culpar? Así que si como ya sabes la verdad, creo que la decisión la tienes que tomar tú, de qué vas a hacer tú con esa verdad. Y a él, darle tiempo a que pueda hablar y que pueda decir las cosas. Solo. Sí, depende de qué relación tenían, qué quieres hacer tú con tu vida, está entre tus permisibles esto o no, cómo ha sido él en todo este proceso antes de que lo cacharas. En fin, son muchas cosas que ustedes dos deben resolver. Y Así si él es. no sabe resolver, porque pues, se está haciendo el mudo. Por eso digo, porque él no sabe él cómo también, hacerlo. ¿verdad? Sí, Entonces sí. te va a tocar a ti Yo decidir. lo que siempre invito a las parejas es que una infidelidad, aunque el otro siempre haya, o la otra siempre haya podido decir que no y no hacerlo, y tomó la decisión que es la de su consecuencia, la que tiene que hacer, o sea, al final la infidelidad siempre te lleva a problemas de pareja. Entonces, cuando tú quieres resolver una infidelidad, hay que saber qué hiciste, qué dejaste de hacer, cómo estaba la relación en el transcurso de la infidelidad. Y también les recuerdo que hay clases de infidelidad, porque puede venir desde realmente un sexting a un chateo a que realmente haya habido una relación de muchos años. Hay clases de infidelidad y depende de eso se toma una decisión. Pero al final, en el fondo, es un problema de pareja. Siempre hay un problema de pareja que hay que resolver. Pues muchísimas gracias, Cristabel, por este periodo que estuviste con nosotros en la radio. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvimos aquí? 3 años. Tan rápido. Sí, se pasan muy rápido. Lo que pasa es que el año pasado casi nos lo robaron. Todo el aporte que has traído al programa, por la mirada de tu doctorado y todo lo que has integrado y todo lo que tú también en tu corazón anhelas para quienes nos escuchan. Gracias. Gracias también por el sí que das a seguir con nosotros en la siguiente fase y todos con la ilusión de que nos toque el primer espacio, así como
hoy, por supuesto, cerramos la semana y la semana entrante son los últimos 5 días de programa acá al aire, pero saber que continuamos contenta mi corazón. Gracias por el regalo tan hermoso que me trajiste, lo valoro y lo voy a disfrutar, me lo voy a poner. Muchísimas gracias. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la doctora Cristabel Ramírez si están listas ya para hacer sus procesos terapéuticos? Si es en Facebook, está como Servicios de Terapia Integral Cristabel Ramírez. Y si es por WhatsApp, 5206-1396. Repito, 5206-1396. Carolina, muchísimas gracias por este tiempo y de verdad, en nombre de todas las mujeres de Guatemala, de verdad, muchas gracias porque usted realmente ha sido para nosotros una imagen a seguir, una invitación a seguir siempre, así que aunque hayan sido 3 años de colaboración, yo siempre supe, siempre la admiré, así que muchísimas gracias. Muchísimas personas de mi comunidad y de su comunidad escribieron desde que usted empezó ya a despedirse, me escribieron para que yo a través de ellas les dé las gracias por todo, porque sé que hubieron no miles, millones de personas que estuvieron sanas, porque al sanar una sanamos todos y fueron hombres y mujeres, y gracias por haberle dado esa abertura también a los hombres para sanar a través de usted, aunque sea Carolina la mujer de hoy, pues también sanó muchísimos hombres, muchísimas familias y ayudó a la sociedad, así que gracias, Caro, de verdad, muchas gracias. Y pues le seguimos en los puntos suspensivos a la nueva etapa. Tan linda, gracias. Y sabes tú que ese es algo en lo que pueden confundirse, porque el programa tiene mi nombre, Carolina la mujer de hoy, no quiere decir que específicamente sea un programa para mujeres, es un programa para hombres y mujeres que consideren que necesitan un cambio, que sienten que están listos ya para empezar su proceso, y a la que se está refiriendo es a mí, la mujer soy yo. Soy una mujer que busca y es donde busco que todos y todas se identifiquen a que más allá al género al que pertenecemos, la edad que tengamos, aprendamos a hacernos responsables de nuestra vida, nos actualicemos, vivamos el presente, soltemos el pasado, abramos los brazos al futuro, porque es la única forma, Cristabel. Así es. Entonces, y amén. ¿Verdad? Sí, porque eso es lo que hay que hacerlo. Y así que gracias de verdad por este tiempo y que de verdad sea todo una bendición, mucho más de aquí para adelante, Carolina. Muchas gracias. Gracias. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.